Disco Jazz. Desde la sintonía de Radio Juventud de Conil y la onda local de Andalucía llega Disco Jazz. Los sonidos más puros y auténticos, sin conservantes ni colorantes. Bienvenidos a todos. Saludos de David Serrano, Pedro Marín y el que os habla, Ambrosio Ramírez. Ya estamos aquí una semana más para disfrutar de esta música que nos apasiona y para ofrecerles la selección que hemos elegido hoy para disfrutar en esta jam session de 1 hora. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes de Radio Juventud de Conil y la onda local de Andalucía. Hoy venimos como siempre con un programa surtidito, muchos temas variados para que nuestros oyentes echen un buen ratito y estén deseando volver a escucharnos. Crear clima, que es de lo que se trata en esta sesión. Pues sí. Y vamos a empezar creando clima con Bria Schomberg, que es una trompetista y vocalista canadiense considerada una de las figuras más dinámicas del jazz contemporáneo. Reconocida por el New York Times como la esperanza brillante del hot jazz, su estilo mezcla la tradición de Nueva Orleans con una sensibilidad moderna y fresca. Su sonido está profundamente arraigado en el jazz clásico de Nueva Orleans y sobre todo en la figura de Louis Armstrong, aunque lo combina con ritmos de funk, soul, tango y bossa nova, creando un swing muy sofisticado y moderno. En cuanto a su estilo vocal, evoca a figuras como Anita O'Day, con un tono cálido, susurrante, que ha sido comparado también con artistas actuales como Diane Krall y Nora Jones. Desde su debut en el año 2009 ha publicado 8 álbumes. Su carrera tiene 2 puntos de inflexión destacables: su marcha a Nueva York en 2010 y su maternidad y traslado a Nueva Orleans. Es ahí, en 2024, donde publica What It's Mean, el álbum que se graba en febrero de 2023, coincidiendo con las celebraciones del Mardi Gras. Es un álbum en el que Bria se rodeó de una banda de músicos de primer nivel, auténticos representantes de la escena local. Vamos a escuchar el tema Elbow Band, un tema que suele usar para abrir sus conciertos y que hoy abre Disco Jazz.
volver al origen no es retroceder, ahí sacando esas influencias de la música de Nueva Orleans y actualizándola al siglo XXI. Vamos a continuar ahora con el saxofonista Adam Newood y con su disco de debut, Introducing Adam Newood. Él es un músico estadounidense, nacido en 1977, toca el saxo, el clarinete, es compositor y que también trabaja como fabricante de boquillas para instrumentos de viento madera. Newood creció en New Jersey, sus primeras grabaciones se realizaron en 2002, cuando fue músico invitado en el álbum Faces de su padre, Gary Newood, también un saxofonista estupendo, y en 2004 grabó su álbum de debut, como ya digo, Introducing Adam Newood, donde contó con el bajo de Matt Brewer, la batería de Ben Perowski, el piano de Eric Lewis y también la colaboración de su padre Gary Newood, que toca también algunos saxos en el álbum. Vamos a quedarnos con un blues que se titula así, Blues for Ball.
Pues ahí queda eso, vaya temazo, ¿eh? Bueno, este tema tampoco ha desmerecido, ¿eh? Mantenemos el listón alto y ahora lo vamos a bajar un poquito. Lo vamos a bajar un poquito con un saxofonista también canadiense, nacido en el año 2000, Jacob Chan, saxofonista, como decimos, que vive actualmente en Nueva York. Se mudó allí en el año 2022 para estudiar en la Manhattan School of Music, bajo la tutela de nada más y nada menos que Vincent Herring. Su música está muy conectada con las raíces del swing y se le compara con el movimiento neobop de los años 90. Ha compartido escenario con figuras de la talla de Joe Farnsworth, Peter Washington, la Mingus Big Band, Pasquale Grasso y el cuarteto de Rodney Green, entre otros. Su discografía es muy cortita todavía, tiene solo 3 álbumes hasta el momento. El de su debut en el 2022, Epistle, de Sage, publicado en 2024, y Live at Frankie's Jazz Club del 2025. The Sage supuso un hito en su carrera, ya que le valió un contrato discográfico con Cellar Music, con el sello discográfico, y consolidó su carrera en la escena neoyorquina. Es su primer gran lanzamiento tras su mudanza a Nueva York y no habría sido posible sin la intervención de su padrino Vincent Herring, que participa en el disco. El disco consta de 8 temas, de los cuales 6 son originales de Chan, y le acompañan al saxo alto Vincent Herring, que aparece en 5 de los 8 temas, al piano Tyler Henderson, al bajo Caleb Tobokman y Joe Farnsworth a la batería. Vamos a escuchar el tema que da nombre al disco, The Sage.
Disco Jazz. Disco Jazz, tu jam session en Radio Juventud de Conil y la onda local de Andalucía. Bueno, llega ya la hora del jazz español y aquí en Disco Jazz el jazz español nos lo trae nuestro compañero Pedro Marín. ¿Qué tal, Pedro? Hola, un saludo David, un saludo Ambrosio. Bienvenido. Un saludo a nuestros queridos oyentes de Disco Jazz. Estamos de la mano de la cantante de Donostiarra, Ainara Ortega. Uh-huh. Traemos su primer trabajo editado en el 2015 y que lleva por título Scat. Ajá. Y ahora os daréis cuenta al escucharla, ¿no? Porque el nombre del disco es Scat. Controla bien esa forma de improvisación vocal, ¿no? Sí. Scat, bueno, Scat es un crisol de su trabajo, ¿no? A lo largo de sus años, dedicándose a la canción y a la música. Ella se graduó en el Conservatorio Superior de Donostia, en el Musiquene. Bueno, y allí fue investigando sobre los estándares del jazz, ¿no? Los ritmos brasileños e incluso de la música de autor, autores nacionales como por ejemplo Joan Manuel Serrat. Y bueno, y todo esto fue a través del pianista Iñaki Salvador, que fue uno de sus profesores en el Conservatorio Superior. Y bueno, en este disco Ainara, en el disco podemos ver, además de estándares versionados y llevados al terreno del scat, como hemos dicho, como si la misma en las filleras, ¿no?, se tratara. Temas como, por ejemplo, el Don Ali, tema original del maestro Charlie Parker. Y bueno, también tenemos temas cantados en euskera, en castellano, en inglés, incluso en portugués. Bueno, y moviéndose por igual soltura en los temas de origen más jazzístico como en otro que está cerca más a la música, como hemos dicho, de autor, ¿no? Bueno, scat. ¿Y qué decir de scat? Pues es una técnica vocal de jazz en la que se usa sílabas sin significado, ¿no? Algo parecido al tarareo, pero ajustándose con la voz de una manera diferente, ¿no? Sí. Esto lo popularizó, dicen que Louis Armstrong, con aquel tema Heebie Jeebies del año 1926. Dice que ahí surge el origen, pero esto ya se vendría haciendo de antes, imagino, ¿no? Porque también he oído que nació de algún músico que se le olvidó la letra en un momento determinado y empezó pues a tararear. A improvisar, claro. Sí, claro, puede ser, porque ya te digo, son tarareos y son onomatopeyas, pero sin planificar y sin melodía, ¿no? El cantante o la cantante que haga efectos, ¿no?, de instrumento, ¿no?, con su voz. Sí, totalmente. Es como utilizar la voz como un instrumento, efectivamente. Efectivamente. Bueno, un claro ejemplo que tú has dicho, ¿no?, Louis Armstrong, ¿no? O incluso la Fitzgerald, ¿no? Sí, yo creo que la Fitzgerald fue la que mayor partido le sacó a esta técnica, ¿no?, el scat. Claro. Bueno, pues nada, aquí acompañando a Ainara Ortega en este trabajo tenemos al maestro del piano, instrumentor, como hemos dicho, Iñaki Salvador. A la batería tenemos a Asier Oleaga y en el contrabajo a Javier Mayor. Y a los metales tenemos los saxos de Miquel Alduela y el trombón de Baptiste Techter. Pondremos el tema número 6, que nos dará un gran ejemplo, ¿no?, de cómo se canta con la técnica del scat. Y bueno, el tema que lleva por título Don Ali, el clásico de Charlie Parker. Sí. Sin más, damos paso al tema y a disfrutarlo, que seguro que lo vamos a disfrutar. Y un abrazo y hasta la próxima, compañeros. Hasta la próxima, Pedro. Muy bien, Pedro. Hasta otra.
Maravillosa Ainara Ortega, con esa facilidad que tiene para el scat. Vamos a continuar con más música, vamos a seguir en disco jazz ahora con el estupendo cuarteto de Eddie Higgins y un disco que salió bajo el título de Smoked in Your Eyes del año 2002.
Este disco alcanzó el número 1 en las listas de éxitos de Japón. Es un disco relajante, muy elegante. Se trata del trío de Eddie Higgins, al que se le une, atención, en todo momento, el magnífico saxo de Scott Hamilton. El saxo tenor y fluido de la tradición romántica, podríamos decir, de Lester Young o Ben Webster, entre otros, en la forma de entender el jazz de Scott Hamilton. Material clásico, interpretado con mucho cariño, suaves improvisaciones, bellas melodías, como ya digo, con el piano de Eddie Higgins, el bajo de Steve Gilmore y la batería de Bill Goulding. Eddie Higgins fue un pianista, compositor y orquestador de jazz estadounidense. El delicado tono y la concepción de Eddie Higgins a menudo se comparaban con los de Bill Evans, uno de los pianistas más influyentes del jazz, y durante su carrera interpretó principalmente bebop y jazz tradicional. Higgins se movía muy bien en esos campos, todo ello con las melodías y aires del swing, y bueno, se le comparaba también con Oscar Peterson, la forma de tocar y entender el jazz de Oscar Peterson o Nat King Cole cuando tocaba el piano. Vamos a oír, como ya digo, el cuarteto de Eddie Higgins con este álbum del 2002 con el saxo de Scott Hamilton.
Continuamos en Disco Jazz y lo hacemos con alguien que ha supuesto para mí un gran y grato descubrimiento. Hablamos del pianista y compositor escocés Fergus McCready, que ha logrado algo realmente singular en el mundo del jazz contemporáneo: fusionar el lenguaje del jazz moderno con la esencia de la música folk escocesa, creando un sonido que evoca los paisajes de su tierra natal. Su estilo es a menudo comparado con el de los grandes tríos europeos, como el de Boris Benson, como no, y de Bad Blues, el Bad Blues de Ethan Iverson, no el actual. Fergus McCready tiene una gran influencia de Richard Michael. Aunque su primer instrumento fue la gaita, todo cambió cuando a los 12 años vio una actuación de jazz al piano precisamente de Richard Michael. Debido a su juventud no tiene una larga discografía todavía a sus espaldas. Debuta en el 2018 con el álbum Turas, donde ya mostraba una sorprendente madurez. Este álbum, su título significa viaje en gaélico y cada tema te lleva a un lugar de Escocia. En 2021 publica Kane, que supone su consolidación y su gran salto a la fama. Es un álbum más enérgico que refleja la grandeza del paisaje escocés. Fue un gran éxito de la crítica, que le llega con el álbum Forest Floor, publicado en 2022, que además fue nominado al premio Mercury, que es el que busca el mejor álbum británico o irlandés, pero exclusivamente desde el punto de vista artístico. No tiene en cuenta cifras de ventas ni nada de eso. En 2024 publica String, un álbum ya conceptual dedicado al agua, y cierra su discografía con The Chilling. Junto a McCready forman el trío David Bowden al contrabajo y Stephen Henderson a la batería. Son sus compañeros inseparables de estudios musicales en el Royal Conservatory of Scotland. Vamos a escuchar de su álbum de debut el tema The Teacher. Y con este tema vamos a despedir el programa hasta la semana que viene. Pues ha sido un placer como siempre. Hasta la próxima. Pasadlo bien. Nos vemos.